se ha terminado. En esa actividad, en esa acción, no recuerdo que haya presentado, pero digamos, si lo ha presentado, lo habrá hecho. Yo ya había renunciado al concurso, los concursos no se renuncian, pero yo ya me había ido a España, es decir, yo el concurso no me presenté. Así que no tenía idea de esa impugnación. Lo que pidió concretamente es que se revise su designación y lo comparó con un nuevo caso Milán. Yo nací en el 73. Me cuesta vincularme con algún hecho que tenga que ver con casos de tortura de la época de la represión en Argentina. No se refiere puntualmente a eso, sino a la designación. Claro, pero digo, por eso quiero hablar con él en concreto, quiero saber exactamente cuáles son los problemas en la asignación. Él se refiere al cierre del Centro Universitario de Devoto y a la designación que esto hizo de jefe del penal con Esbardela. ¿Usted efectivamente tomó esas dos medidas? A ver, el 13 de julio de 2007, cuando asumo la primera vez como director del sistema penitenciario, entre las designaciones que se hacen, son las primeras designaciones, se nombra a los funcionarios penitenciarios de carrera más antiguos en los lugares, en los puestos que les corresponden, que son los lugares más complejos. En ese contexto, Esbardela fue designado en Devoto frente a una reacción de los organismos de derechos humanos. Se revisó la medida y no se designó Esbardela en la cárcel de Devoto. Es decir, la designación corrió como si fuera una cuestión más bien formal. Cuando se hizo la crítica, se atendió la crítica porque era una crítica razonable y atendible, y por eso no se lo designó en la cárcel de Devoto. Ahora, recordemos una cosa, y es que el caso de Esbardela es un caso de un penitenciario que tenía una causa penal como jefe de requisa en un caso de tortura, es decir, en un hecho donde habían golpeado a un interno y lo habían dejado ciego, y la justicia lo había declarado inocente, es decir, por prescripción, porque lo había calificado como un hecho menor a la tortura. Entonces, desde la administración se pedía que se hiciera algo que la propia justicia no había hecho en relación con un funcionario. Es decir, tenemos el funcionario que tiene que ocupar una función, y cuando hay una reacción de los organismos de derechos humanos, se analiza el caso, se analizan las antecedentes y se toma la medida correspondiente, que es no designarlo. De hecho, no estuvo nunca a cargo de la cárcel de Devoto, y se asignó otro funcionario penitenciario que cubría las expectativas en términos de antigüedad, pero que tal vez no era exactamente el funcionario más adecuado por términos de capacidad, que eso también hay que tener en cuenta. Nosotros trabajamos con un cúmulo de funcionarios, no con cualquiera. O sea, sobre esos funcionarios hay que elegir, pero evidentemente no puede ser elegido, y estoy de acuerdo, un funcionario que tenga caso de tortura, no caso de tortura encima abiertos. En este caso estamos hablando de un caso de tortura cerrado por la justicia, pero aún así tenemos esa dificultad. ¿Y cuál es la otra cosa? El Centro Universitario de Devoto. El Centro Universitario de Devoto hubo una causa en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, el fiscal de la Fiscalía, si me equivoco, 11, que sería Justicia Provincial de Lomas de Zamora, que decretó la prisión preventiva a 2 internos que estaban en el Centro Universitario de Devoto por la utilización de celulares, de móviles, para hacer secuestros extorsivos virtuales, secuestros virtuales. Cuando vamos a la Fiscalía, nos exhibe, nos muestra la cinta, nos da la cinta, donde se ve claramente que hay un proceso de absoluta anarquía dentro del Centro Universitario de Devoto, se toma una decisión que es aislar a los estudiantes y dejar el centro universitario para los estudiantes, y dejar a los abogados que trabajaban con los internos haciendo, digamos, dándoles información sobre las causas que ellos tenían y dándoles algún asesoramiento por fuera del centro universitario. Así que el centro universitario de Devoto se transformara en un centro universitario. Los conflictos se dieron también porque nosotros, por una cuestión lógica de tratar de evitar que se tomara una postura de la sociedad como que la educación pública o la educación universitaria era negativa porque había habido un caso de secuestro virtual, nosotros lo que hicimos fue no dar a publicidad este hecho. Pero evidentemente, tomando la trascendencia que ha tomado, insisto, es cuestión de visitar los juzgados de Loma de Zamora para que les cuenten la historia de estos casos que estamos diciendo, casos concretos, donde además la sospecha de la propia justicia de Loma de Zamora era que los móviles no ingresaban por funcionarios penitenciarios, sino por otras personas que ingresaban al centro universitario, sin haber identificado quiénes. Con respecto a la fuga del penal de Ezeiza, usted dijo que hay por lo menos falta de compromiso del personal penitenciario. ¿Eso concretamente qué significa? Miren, yo acabo de venir de tomarme un vuelo de España, llegué 5:20 de la mañana, analicé los videos. Lo que me toca a mí ahora es ir a Ezeiza y valorar todo lo que mostró y exhibió Víctor Ortel en la conferencia de prensa del día de ayer.
¿Cuál va a ser su hipótesis de trabajo? Mi hipótesis de trabajo es la misma que mantuvo Ortel. Acá esto no es normal. Y no es normal, me refiero a que acá, sin colaboración interna, no es posible generar un hecho de esas características. ¿Cómo el único caso el hecho, Nelson Isa? Sí. ¿Cómo lo califico? Claro. La calificación es penal, eso es una evasión, digamos, no hay una calificación distinta. Nosotros trabajamos sobre la hipótesis de una evasión. Ahora, lo que tenemos que trabajar es sobre si hubo colaboración o no hubo colaboración del personal penitenciario. Dice que sin colaboración no se puede escapar. Mi opinión, de lo que yo recibí, de la información que recibí ayer, fue la misma que recibieron ustedes los medios, de Víctor Ortel, mi opinión es que sin ayuda, sin colaboración de algún personal penitenciario es imposible hacer esto. Ahora, decir con esto que todo el servicio penitenciario es un grupo de funcionarios que no trabajan en pos de la reinserción social, eso también es falso. Lo que queremos identificar es quiénes son, quiénes hacen este tipo de cosas, quiénes permiten esto, que no significa que hayan sido necesariamente las personas que ayer se identificaron. Por eso es importante el proceso de investigación. Un proceso de investigación que además, les recuerdo, no nos corresponde a nosotros. Es un proceso de investigación, es un proceso de investigación penal. Nosotros podemos hacer la investigación administrativa. La investigación administrativa viene después de la penal. Es decir, nosotros lo que nos ponemos a disposición de la justicia para que toda información que pueda servir para dilucidar los hechos sea llevada a las personas indicadas para que justamente se tomen las resoluciones adecuadas. No fue este el único caso, también fugaron los represores condenados del hospital militar, entre otros últimamente. Creo que son dos hechos bastante diferentes por las características. Una cosa es lo que es una evasión por fuera del ámbito penitenciario, porque las capacidades de seguridad, las capacidades nuestras de poder evitar una fuga son mínimas, o sea, se reducen. Es más, en otros países del mundo la seguridad en los hospitales no es cuestión penitenciaria, es cuestión policial. Lo cual es lógico, porque la capacidad penitenciaria es una capacidad para custodiar en cárcel, no para custodiar en hospitales. Entonces, ahí hay un detalle que hay que analizar como una diferencia, una valoración diferente. Una cosa es que se fuguen dentro del sistema penitenciario, donde nosotros tenemos una obligación profunda de evitar que eso ocurra, y otra distinta en los hospitales, lo que no significa que no tengamos, en el caso de los hospitales, una necesidad de llegar también hasta las últimas consecuencias. ¿Usted descarta que detrás de esta fuga haya una conspiración para terminar con el cargo de su antecesor? Si es así, si esa es la idea, es una idea muy equivocada, porque mi antecesor va a trabajar conmigo, ¿no? O sea, o vamos a trabajar juntos. Es decir, no es una... Si esa es la hipótesis que vamos a lograr con eso, que el sistema cambie, en términos de que vamos a reducir la utilización de herramientas de reinserción social, o vamos a cambiar una lógica de evitar o reducir a cero los hechos de violencia intracarcelarias, están equivocados. ¿Qué tareas va a realizar Ortel? Va a tomar la posta de su antecesor, sí, Víctor Ortel, sobre todo en el tema de la reinserción social. Claro. En la época de Ortel se promovió dentro de las cárceles una agrupación llamada Batallón Militante. Usted, en su política penitenciaria, ¿va a seguir con va a impulsar que continúe esa agrupación dentro de las cárceles o va a hacer que eso se termine? Todo acto que tenga que ver con una mejora de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en términos culturales dentro de la cárcel va a seguir. Yo estoy hablando de dentro de la cárcel. Todo lo que se ocurra dentro de la cárcel que permita una mejora en las condiciones culturales va a seguir. Luego veremos y evaluaremos cómo seguir un proceso donde se abra la cárcel a la sociedad y a otros organismos que trabajen todos. Batallón va a seguir, Batallón Militante. A ver, yo no sé qué quiere hacer Batallón Militante, no me he sentado con ellos a discutir con ellos qué es lo que quieren hacer en materia de reinserción sociolaboral. Si los procesos se vinculan con un proceso profundo de lógica de apoyo a un futuro de reinserción social posible y real, va a seguir, evidentemente, si ellos quieren además, porque también es el punto donde tenemos que trabajar de común acuerdo. Lo que además invitamos es a todo aquel organismo o asociación que tenga esa lógica, una mirada profunda de reinserción sociolaboral. Es decir, ¿de qué vale trabajar sobre las consecuencias, sobre las causas del tráfico de droga, sobre hacer un buen trabajo de tratamiento de deshabitación de sustancias psicoactivas, conseguirles trabajo, conseguir educación, si cuando salen en libertad no tienen una red que los contenga? Lo más probable es que vuelvan a cometer los mismos actos que los llevaron a la privación de libertad. Nosotros lo que queremos es trabajar para que esos organismos que trabajan en cárcel trabajen afuera, o aquellos que están trabajando afuera puedan trabajar en la cárcel, sin que sea una discusión política. Esto es una discusión de política pública, no una política partidaria. Gracias.
Gracias. Hasta ahí entonces la palabra de Alejandro Marambio. Alejandro Marambio, el nuevo director del Servicio Penitenciario Nacional, que acaba de asumir hace momentos atrás, diciendo, bueno, entre otras cosas, fundamentalmente que no pudo haber existido, no pudo haber ocurrido la fuga del penal de Ezeiza sin, por lo menos, la participación de algún efectivo del Servicio Penitenciario. Bueno, Bernardo contestó todo, ¿eh? La verdad es que le han preguntado sobre todo los temas que se han planteado desde el momento que se conoció su designación, respecto de la impugnación que planteó Pérez Esquivel. Dijo que no conocía el detalle, pero compararlo con el caso Milani le parecía un tanto extemporáneo, porque él había nacido justamente en 1973, que el funcionamiento del Centro Universitario de Devoto estaba en el marco de una investigación, justamente porque se hacía tareas de inteligencia desde esas computadoras del centro universitario para cometer delitos. Y bueno, respecto de la investigación por la fuga de presos del día de ayer, continuó con la línea de Urtel diciendo que no podía haberse realizado sin complicidad interna y que en eso va a trabajar apenas asuma, ¿no? en las próximas horas. Sí, fue muy claro y con respuestas bien puntualizadas a cada una de las preguntas que se le hacían. Y además puntualizó el tema también de batallón militante y dijo que ese tipo de actividades recreativas van a continuar dentro de las cárceles. Y lo dijo claramente 2 veces. Dijo, dentro de la cárcel, todo tipo de tareas de reintegración de los presos con la sociedad van a continuar. Bueno, Bernardo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.